Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es el primero de los eventos escatológicos finales que están profetizados en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, y que darán cierre al ciclo de la vida temporal del ser humano, dando paso a la vida eterna que puede ser experimentado en los cielos nuevos y tierra nueva con el Señor, o en el lago de fuego y azufre que arde para siempre junto con Satanás y sus espíritus o siervos. Cada quien decide dónde pasará su eternidad. ¿Dónde quiere usted pasar su eternidad? Cielo. ¿Cuántos se van para el cielo con Cristo? Respecto a los eventos escatológicos, actualmente se están diciendo algunas barbaridades. En internet, en la televisión, en la radio y en otros medios de comunicación, hay una serie de enseñanzas que son el resultado de una interpretación simbólica o alegórica de los eventos finales, de la palabra del Señor, que relata acerca de esos eventos finales y que ha llevado a falsos maestros y profetas a decir que muchos de esos eventos ya acontecieron, que el rapto ya fue, que otra serie de eventos que eso ya pasó, que ya ni lo espera. Pero la Biblia tiene señales claras que usted va a estar escuchando o ha escuchado, ¿sí?, acerca de que esos eventos todavía no se han cumplido. Por eso estamos esperando al Señor. Amén. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén. La Biblia dice que nosotros debemos amar la venida del Señor. Hermano, entonces tenga mucho cuidado con lo que escuchan, que yo he estado diciendo a la iglesia que el Señor nos permite presidir es: mire bien cómo oye, mire bien cómo qué. No todo lo que usted oye en la radio, en la televisión, es como la verdadera revelación o la verdadera interpretación. Tenga cuidado. Presten mucha atención a su pastor, a su pastora y al liderazgo que Dios está formando en esta iglesia. Amén. Dígale a su vecino: cuidado con lo que oyes. La Biblia dice que hay gente que tiene comezón de oír, quieren oír cosas raras. ¿Cuántas plumas hay en las alas de los ángeles? ¿Y para qué necesitas saber eso? ¿Le sirve eso? Enfóquese en lo que le sirve, en aquello que lo ayuda a estar listo para cuando el Señor venga y usted se vaya con Él. Amén. Yo me voy con Cristo y usted con quién se va. Muy bien, hermano. El término rapto viene del griego arpazo. En otros diccionarios se encuentra harpazo. Esencialmente significa lo mismo. Por ahí, investigando, no encuentra que le meten en latín y que le meten en otros idiomas que no tienen nada que ver con la escritura. El idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento es el griego y unos pedacitos de arameo. ¿El latín qué tiene que ver ahí? Hablando del significado original. Entonces, el griego arpazo significa arrebatar, por eso se llama arrebatamiento. Esta palabra arpazo se utiliza en varios pasajes de la Escritura, y entre ellos usted puede encontrar en Hechos 8, verso 39, cuando el Espíritu Santo toma a Felipe y lo llevó a hablar con quién, con el Etíope. Allí hubo un arpazo, un arrebatamiento. También de Pablo, al ser llevado al paraíso, dice que él estuvo
no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. Usted no sé si lo ha leído, pero dice que fue llevado donde el Señor le mostró cosas sorprendentes. De igual manera y de manera puntual para lo que estamos hablando en esta noche, es la palabra que aparece aquí en 1 Tesalonicenses 4, donde estamos usted y yo estudiando esta noche. Entonces, este es un verbo que comunica el hecho, el acto de ejercer fuerza de una manera súbita para poseer o para apropiarse de algo. Lo que el Señor va a hacer es que va a utilizar su gloria y su poder y de una manera intempestiva se va a llevar a todos los que son suyos. El Señor dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor viene por su cuerpo. ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? ¿Porque viene a esta iglesia? ¿Usted recibió a quién? ¿Usted empezó a formar parte de él? Bueno, amén. La Biblia dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos o insertados en un mismo cuerpo. Amén. Al lado suyo está otro miembro del cuerpo de Cristo. Denle un abrazo aquí a su vecino. Diga que somos parte del mismo cuerpo. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Levanten la mano los que están listos para irse con el Señor. Muy bien. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra arrebatar se traduce como quitar con violencia y fuerza. No es que el Señor le va a pedir permiso a nadie: me lo llevo, me deja que lo lleve o no. Ahora, no es el que quiera irse. El Señor se va a llevar el que esté listo para irse. No es que van a hacer una promoción y van a repartir boletas. ¿Quieren ir para el cielo y llegar al arrebatamiento? Tampoco pueden comprar boletas o cupos. La pregunta es: ¿usted tiene la maleta lista para irse con el Señor? Si el Señor viene en este momento, ¿se lo va a hacer? Yo no conozco su vida, pero el Señor sí. ¿Realmente está listo? No quiero tampoco sembrar dudas. Lo que quiero es que no se engañe usted mismo. ¿Está listo para irse con el Señor? Como de 100 aviones se bajaron a 2. Cristo viene. Pasó por el área, Bien, mi propósito en esta noche no es solamente informarle qué es el rapto. Por ahí vi a un hermano que hasta recita 1 Tesalonicenses, que todo lo que yo leí lo recitó sin leer. Pero el asunto no es que usted esté bien informado nada más, sino que usted esté ¿qué? Preparado. Porque ¿qué gana usted con estar bien informado y no está preparado? Eso es como empezar a jugar fútbol, pero nunca juega. Se sabe todas las normas y todas las jugadas en el Wii. Bueno, que
aplicar. Amén. ¿Nos vamos o nos quedamos? El rapto o arrebatamiento es un evento que hace parte de la segunda venida del Señor y que a la vez inicia el cumplimiento de los tiempos finales. En el rapto, la iglesia de Cristo será arrebatada de la tierra para encontrarse en las nubes con el Señor. No es exactamente la segunda venida, es parte. Si usted lee con detenimiento los versículos anteriores, allí dice, se menciona la venida del Señor y el rapto como aquello que marca el inicio o está como marcando la cercanía y la proximidad de esa segunda venida del Señor hasta la tierra. En el rapto el Señor no viene hasta las nubes. La Biblia dice que en la segunda venida dice que todo ojo lo verá, pero en el arrebatamiento solamente lo van a ver ¿quiénes? Los que sean arrebatados. Amén. Amén. En el mismo evento se sucederá lo que se conoce como la primera resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? En la primera resurrección estamos hablando de aquella gente. Es importante no confundir resucitación con resurrección. Resucitación es el milagro que se da cuando una persona, como el hijo del amigo de Naín, que murió, el Señor no por él, resucitó. O la hija de Jairo, más bien. ¿Sí? El caso de Lázaro. Lázaro fue y el hombre resucitó, pero se volvió a morir después. En este caso, la resurrección que va a acontecer, la gente ya no va a morir otra vez. Resucita una vez y para siempre. ¿Me estoy haciendo entender o no? En el arrebatamiento, el Señor se lleva a toda su iglesia, los que estén vivos, los que hayan muerto en Cristo. Entonces, pero lo primero que sucede en el arrebatamiento es la resurrección de los que durmieron en Cristo. Aquellos que guardaron su fe y que hasta dieron su vida por amor al Señor, que mantuvieron como esa profesión, como dice el apóstol Pablo allí a Timoteo, aquellos van a ser resucitados. Y dice que van a recibir un cuerpo que incorruptible. ¿Está escuchando o no está escuchando? ¿Está escuchando la musiquita? Si usted está despierto, diga gloria a Dios. Entonces, es importante que usted tenga eso claro. Allí el pasaje lo especifica. Ahorita le voy a mencionar otra cita donde vuelve y lo recalca. Pero ahí hay unas cosas importantes. En primer lugar, dice que aquellos que durmieron o murieron en Cristo, por ahí leí en un comentario que hablaba de que fueron acostados en Cristo. Es decir, esos sí pasaron a mejor vida. Entonces, aquellos que mantuvieron su fe, entonces esos van a resucitar y van a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, que se conoce también como un cuerpo glorificado. Inmediatamente, dice, los que estemos vivos seremos transformados también y vamos a recibir de igual manera un cuerpo que glorificado, para luego ser arrebatados juntamente los unos con los otros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso va a suceder, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor le da prelación a los que durmieron en Cristo
y luego los que estemos vivos o estén vivos. Digo estemos o estén porque yo no sé si en ese momento yo ya esté acostado o porque no sabemos cuándo sucederá. Pero el asunto es que hay que estar ¿qué? Respecto al cuerpo glorificado, pues quiero hacer como una especie de ampliación allí. Quisiera invitarlo que busquen su Biblia, primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Primera de Corintios 15 habla como el tema central la resurrección, pero hay unos versículos muy puntuales que nos dan mucha luz de a qué se refiere con eso de seremos transformados y del cuerpo incorruptible. Primera de Corintios o a los Corintios capítulo 15. Aquí no podemos extender hasta las 10 de la noche por ahí. Pero queda usted solo porque yo digo yo. Que voy a esa disposición, hermano. A lo mejor el pastor se queda haciendo aclaraciones. Bien, entonces dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Está hablando de los muertos en Cristo y los que estemos vivos o estén vivos cuando ese evento suceda. Y el verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué significa eso? Con el cuerpo que usted tiene, usted no puede disfrutar de la vida eterna. Usted necesita un cuerpo ¿qué? Glorificado. Entonces, allí está hablando de dos, ¿cómo llamarlo? Dos condiciones que son requisito obligado para poder disfrutar de la vida eterna. El primero es la incorrupción. Ustedes y yo todos los días, a pesar de que somos buenos cristianos, oramos, ayunamos, nos congregamos, servimos, diezmamos y otra serie de cosas, nos consagramos al Señor. Si hacemos eso, ¿no? A pesar de que hacemos todas esas cosas, seguimos teniendo lucha con nuestra carne. ¿O aquí no tienen problema con la carne? Levanten la mano los que tienen problema con su carne. Por de pronto está alguien que la guarda aquí colgada y no sabe. Todos tenemos lucha con la carne. ¿Por qué? Porque está corrupto a causa de la iglesia que recibimos de quién? De Adán y Eva y de lo que nosotros mismos hicimos antes de conocer a Cristo. Y es necesario que ese cuerpo nuevo que el Señor nos dé no tenga ese problema. Cristo, cuando murió en la cruz, nos libró del poder del pecado. Pero en la resurrección el Señor nos va a libertar de la presencia del pecado, que son dos cosas diferentes. En este momento el pecado ya no domina su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando resucitemos, cuando llegue el rapto y se dé esa transformación, ya no va a existir presencia del pecado o de naturaleza pecaminosa en nosotros. Ya no vamos a tener esa lucha. Imagínense usted eternamente luchando con el problema. Cualquier día usted se descachó, cayó y se perdió para siempre.
Entonces, dice la palabra que el Señor como que encerró, por decirlo de alguna manera, esa tendencia pecaminosa en la carne. Pero entonces cuando usted muere y resucita, o cuando es transformado en el arrebatamiento, se le quita ese problema. Amén. Entonces, una cosa es que ahora somos libres del poder del pecado, pero cuando se dé el arrebatamiento, bien sea que resucitemos, o bien sea que nos vamos con el Señor y seamos transformados, ya no vamos a tener ese problema porque vamos a ser libres de la presencia del pecado. Amén. ¿Cuántos son libres del pecado? Amén. Levanten la mano los que son libres del poder del pecado, ¿no? La gana. Si usted me dice, pastor, yo no tengo lucha con la carne, aleluya. Le voy a decir, usted se equivocó del planeta, hermano. Usted no es de aquí, es marciano o por allá. Hablemos entonces del tiempo de cumplimiento. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Ese tiempo de cumplimiento del arrebatamiento está definido por la expresión como ladrón en la noche. ¿Cuándo sabe cuándo el ladrón va a tratar de meterse a su casa? ¿Algunos saben? No. Ni con alarmas, hermano. Eso indica, hermano, que el tiempo es desconocido. De ese momento de la determinación o el fijar una fecha, mucha gente ha pretendido, obviamente, fallidamente, establecer una fecha, no, que viene el 24, y no sé cuánto, y hermano, ya han pasado no sé cuántos descaches, y la gente vende sus casas, renuncia al trabajo, y se va por allá a una loma que lo lleven los ovnis. A propósito, el Señor no viene en ovnis, hermano, no vean tantas películas. Si usted está esperando carros de fuego como los de Elías, de pronto no le llega el taxi. Eso va a ser algo, no hay tiempo para taxis. Entonces, el Señor mismo declara cuándo es el tiempo del rapto. En Marcos 13, versos 32 y 33. Para que usted no vaya a quemar una neurona tratando de definir, no, que se ponga a hacer un estudio de Apocalipsis y de Mateo, y aquí dicen que las vírgenes, que no sé qué, las semanas de Daniel, y que por aquí, por allá, y se saca un ojo allí. Recuerdo que unos 15 o más años atrás, cuando yo estaba recién convertido, yo escuché a un predicador, que predica muy bueno, por cierto, que es un hombre de Dios, que es un judío mesiánico, y él decía, ¿no? Que la marca del 666 era el mercado común europeo. Entonces que ya Cristo estaba allí. Pero resulta que pasó el mercado común europeo y otra serie de cosas y todavía sigue pasando el tiempo. La Biblia dice también respecto a la venida del Señor, dice que la venida del Señor no es como algunos que la tienen por tardanza. No es que al Señor se le acabaron las pilas del reloj del Señor, sino que la Biblia dice que el Señor es paciente para que todos entren. Porque el Señor quiere que nadie se pierda. No es tardanza de Dios, es paciencia de Dios. Pero respecto a la fecha, mi estimado hermano,
Marcos 13, 32 y 33, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Ni Jesús sabe cuándo le toca venir por segunda vez. Y hay unos cabezones que llegan: yo sí sé. Sabe más que Jesús. Hermano, ni los ángeles ni el Hijo, sino el Padre. Pero el verso 33 advierte: más bien dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Usted no necesita saber la fecha, usted lo que necesita es estar ¿qué? Listo. Necesita tener la maleta lista. Amén. Diga a su vecino: arregle la maleta. Pero ¿cuántas maletas le está diciendo? Yo no sola. El acontecimiento del arrebatamiento dará inicio a la manifestación del anticristo y posteriormente a la gran tribulación. Solo los que estén preparados podrán participar de este glorioso evento, siendo librados de los terribles juicios que vendrán sobre la tierra durante la gran tribulación. ¿Me escuchó? Amén. Después del arrebatamiento se habla del Bima o Tribunal de Cristo, la boda del Cordero y otros eventos que creo que le van a estar hablando estos días. Como a mí me toca solo hablar del rato, entonces yo solo le doy un brochazo nomás. Pero en relación al arrebatamiento, existen varias posturas en cuanto a la relación del rapto y los demás eventos escatológicos. Entre esas posturas, tendencias teológicas, pudiéramos llamarlo también, encontramos por lo menos tres, que generalmente son conocidas como premilenialista, amilenialista y postmilenialista. Antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación y después de la gran tribulación. ¿Qué es lo que da a entender? Que el rapto de la iglesia, unos dicen que es antes de la gran tribulación, otros dicen que es en la mitad de la gran tribulación. La Biblia enseña que la gran tribulación durará 7 años, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de manifestación del anticristo. ¿Sí? Si no lo han dicho, lo van a decir. Y la otra tendencia es que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. ¿Cuál le gustaría a usted? ¿Antes, durante o después? Bueno, la iglesia cruzada cristiana, de manera oficial y de manera, ¿cómo llamarlo?, denominacional, el credo de la iglesia cruzada cristiana maneja el corte premilenialista, es decir, que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. ¿Me escuchan? Díganle a su vecino: antes. Hay unas bases bíblicas para afirmar esto. Una de las bases bíblicas es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Ya me encontró? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Está leyendo? ¿O no hay que encontrar la cita? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué está hablando allí? De lo mismo que hemos estado mencionando, pero agrega algunos detalles acerca del anticristo, de algunas características que va a tener el anticristo, pero está hablando de un personaje muy importante que viene siendo el que impide la manifestación del anticristo. Algunos dicen que la iglesia, porque la iglesia mantiene orando, haciendo guerra espiritual y toda esta serie de movimientos para contrarrestar las operaciones satánicas. Pero allí dice de una manera muy puntual, hasta que él, a su vez, ¿quién será ese él? El Papa. ¿Quién? Díganle a sus vecinos, el Espíritu Santo. Cuando usted ora y hace guerra espiritual, ¿quién es el que empieza a dar respuesta a sus oraciones? El Espíritu Santo. ¿Lo creen o no? Quiero decirle algo, cuando usted sea levantado en el arrebatamiento, también se va ¿quién? El Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo no le es quitado a aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Dice que estará para siempre con nosotros. Amén o no amén. O sea que si el Espíritu Santo se va, ¿quién se va también? La iglesia. ¿Está oyendo o no está oyendo? Y el Espíritu Santo va a ser quitado para que el anticristo pueda empezar ¿a qué? A operar sin ninguna restricción. Esa es una clave para que usted crea y se asegure de que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. ¿Amén o no amén? ¿Qué pasó? ¿Le fue el gozo? Otro pasaje que nos indica que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación es primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Un consejo para todos: cuando usted venga a un seminario como estos, traiga su Biblia, su cuaderno de notas y, hermano, apunte todo lo que pueda, porque usted no sabe si el Señor luego lo va a estar a usted enseñando estas mismas cosas. Aparte de eso, usted tiene que repasar. Y otra ventaja es que cuando usted oye, lee y apunta, retiene como el 80 como el 90% o más, casi 100. Casi 100. O sea, más del 90%,
casi todo. Pero si usted solamente oye y quiere la Biblia trae, es más fácil que empiece a pescar o empiece a llamar al predicador. Y no sé si usted tiene muy buena memoria. Se tomó las pastillas de la memoria y me olvidó. Algunos se atienden mucho a la memoria, hermano, la memoria a veces no se queda mal. Primera Tesalonicenses 5:9 dice entonces, ¿por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Si usted analiza detenidamente el versículo 10, habla de dos grupos de personas. Dice aquellos que velan, es decir, que están despiertos, y dice y menciona a aquellos que están ¿qué? Durmiendo, pero que están ¿qué? En Cristo. ¿Y de quiénes son esos dos grupos de personas? Los que se supone que están velando son aquellos que todavía están ¿qué? Vivos en el momento del arrebatamiento. Pero aquellos que están durmiendo en Cristo son aquellos que murieron teniendo su fe vigente en el Señor. Amén. Entonces, la promesa para ellos es que aquella ira de Dios que va a ser desatada durante la gran tribulación no va a alcanzar a aquellos que estén en Cristo. No se alegra por eso, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren quedarse en la gran tribulación? Bueno, la Biblia dice que lo que va a suceder en la gran tribulación es algo que nunca antes ha sucedido. Que lo de Armero, que las torres de allá de Estados Unidos, que el terremoto, el tsunami de Japón y todas esas cosas, ninguna de esas catástrofes se va a comparar con lo que va a suceder en la gran tribulación. Y la Biblia dice que Dios quiere librarnos de eso. El asunto es, hermano, ¿estás preparado? A mí me preocupa que a veces la gente está muy efusiva cuando de pronto no lo han tal vez confrontado. Y preocupa cuando la mente baja de 100 a 2. Usted debe tener seguridad de aquello que cree. Claro que si está equivocado, tiene que hacer ¿qué? Corregir, agarrar lo que es correcto y seguir contento en el Señor. La pregunta es, ¿hay cosas que usted tiene que cambiar? Entonces yo quiero invitarlo que usted reflexione, recuerde aquello que sucedió con las vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? 5 sensatas y 5 insensatas. Mini. ¿En qué grado está usted? Mire, algo curioso de esa parábola es que las 10 tenían lámpara. El problema no era de lámpara. El problema era de qué? Y el problema no fue que quedaron dormidas, porque las 10 se quedaron dormidas. ¿Sí o no? El problema era de qué? La diligencia para buscar aceite. ¿Cuál fue lo que marcó la diferencia? Porque miren, tenían lámparas, se quedaron dormidas, pero a todos se les acabó el aceite, pero solo 5 fueron a buscar más aceite. A tiempo, ¿no? Porque las lentas fueron a buscar cuando ya el Señor venía. Y por eso fue que se quedaron. Y eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento.
mitad de la iglesia se quede? No. Pero lo que sí el Señor va a hacer es diferencia entre quienes están preparados y quienes no. Quienes han sido diligentes en llenar su lámpara de aceite. Lo que usted está haciendo durante este seminario es parte de esa diligencia para estar preparado y con la lámpara cargada de aceite para poder alumbrar, para poder ver el camino. Pero aquellos que ni siquiera un seminario, hermano, un seminario donde vamos a aprender de la palabra, prefiere quedarse viendo novelas, partidos, qué sé yo. Entonces, el otro detalle, hermano, es el hecho de que usted haya venido al seminario es bueno, pero no garantiza de manera total que usted esté listo para eso del Señor. Y por el amenómetro, que primero empezó muy efusivo y luego fue cayendo, preocupa que haya cosas por resolver. Yo quiero invitar para que usted, allí donde está, más bien que se ponga de pie para que no vaya a quedar dormido allí así. Usted le permita al Espíritu Santo revisar aquellas cosas que como que mermaron fuerza en su amén, en su seguridad de estar listo para irse con el Señor. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos entonces y con un corazón sincero delante del Señor. Usted le pida al Señor que le muestre. Pues si usted sabe qué cosas son las que generan inseguridad, qué cosas generan